Buen día, hermanos y hermanas. Este es un intento de usar la tecnología para comunicarnos y para proclamar el Evangelio, tanto con los que estamos reunidos aquí, como también con todas las personas que nos ven alrededor del mundo por medio de la internet. El día de hoy es domingo 12 de mayo del año de gracia del Señor 2013 y es el domingo en el que los cristianos alrededor del mundo celebramos la ascensión del Señor Jesús al cielo. Es decir, es el domingo antes del domingo de Pentecostés. Sí, el jueves pasado se cumplieron esos 40 días que el Señor Jesús estuvo después de haber resucitado junto con los discípulos compartiéndoles acerca del reino de Dios. Y después, al día 40, Él fue levantado al cielo. Y nosotros como cristianos celebramos la ascensión de Jesús por al menos 3 razones. Una, porque reconocemos que al Señor, al ser ascendido el Señor Jesús, tenemos a la diestra del Padre a alguien que intercede por nosotros. No necesitamos acudir a ningún santo, a ninguna advocación de la Virgen. El Señor Jesús intercede por nosotros directamente. Él está sentado a la diestra del Padre, orando por nosotros, hablando bien de nosotros, intercediendo, como dicen, echándonos una palanca. Entonces, es una gran celebración el día de la ascensión, porque tenemos a la diestra del Padre, al Señor Jesús, defendiéndonos como abogado, como nuestro gran abogado. Otra razón por la cual los cristianos tenemos que celebrar el día de la ascensión es porque al Jesús ascender, Él está valorando la existencia física, el cuerpo. No dice el Evangelio, ni no dice el Nuevo Testamento que el Señor Jesús a la hora de subir al cielo, Él se haya quitado su cuerpo y lo haya dejado como un despojo acá en la tierra, y que solamente haya subido su espíritu. No es así. El Señor Jesús resucitado y con su cuerpo glorificado subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, no a los pies del Padre como si fuera inferior, sino a la diestra del Padre como igual, y no arriba del Padre, a la cabeza así del Padre como si fuera superior, sino a la diestra del Padre. Ahí entonces el trono de Dios es compartido, es el trono del Padre y el trono de Jesucristo resucitado, glorificado y ascendido. Eso quiere decir que nuestra existencia física tiene esperanza. Un miembro de nuestra especie ha sido exaltado por sobre todo nombre que se nombra y ha sido sentado en el trono más excelso de todo el universo. Eso es lo que significa también la ascensión. Es la afirmación de la existencia física, glorificada sí, pero física. Porque el cuerpo resucitado de Jesús no era un fantasma, era también un cuerpo físico como nuestro, pero de una nueva naturaleza, de una naturaleza glorificada, de la nueva creación. Y la tercera y última razón por la cual los cristianos celebramos la ascensión es porque tenemos esperanza de que así como Él se fue, también volverá. De la misma manera en que lo vieron aquellos hombres galileos, viendo que quedaron con los ojos puestos en el cielo hasta que Jesús desapareció allá en las nubes, bueno, así también regresará Él físicamente algún día. No perdemos esa esperanza nos alimenta. Cuando el Señor Jesús regrese, instaurará plenamente su reino, cumplirá todas sus promesas de justicia y de enderezar todo lo torcido. Y entonces, por eso celebramos la ascensión, porque así como Él subió, Él también volverá a venir. Bueno, entonces el día de hoy también tenemos motivos de celebración que son, aparte de que es el domingo de la ascensión, también alrededor del mundo los bautistas celebramos el Día de la Alianza Bautista Mundial. Este domingo pues es para celebrar que los bautistas alrededor del mundo estamos cumpliendo o intentando cumplir la misión del Señor que nos encomendó. Y la Alianza Bautista Mundial es una organización de más de 200
convenciones, uniones y asociaciones bautistas alrededor del mundo para cumplir el mandato de evangelizar a nuestra generación, de también asistir a las necesidades de desarrollo y de pobreza que hay en diferentes partes del mundo. El brazo de ayuda bautista del mundo es un brazo muy fuerte que atiende a tragedias como terremotos y otros desastres, pero también atiende a programas de desarrollo económico vinculados a iglesias alrededor del mundo. Y también la Alianza tiene otra gran división, que es la división de reflexión teológica, en donde las comisiones estudian cómo ser fieles al Evangelio el día de hoy, cómo ser bautistas todavía en el siglo XXI. Y estas comisiones hacen estudios que ayudan a las iglesias de alrededor del mundo a tener un poco de recursos para enfrentar los retos de ser evangélicos y bautistas el día de hoy. Pero aquí en Sinaí nos hemos encomendado a la tarea de reflexionar acerca del fruto del Espíritu. Y las obras de la carne, ahí en Gálatas capítulo 5, son muchas, es plural, ¿verdad? Que son todas estas acciones que la naturaleza pecaminosa humana realiza. Los adulterios, las faltas de disciplina en lo sexual, la idolatría, la superstición, el odio, las divisiones, las contiendas, las rivalidades y competencias, los rencores, los egoísmos, las herejías, o sea, los sectarismos, el pensar que uno es mejor que el otro, las envidias, las borracheras y cosas semejantes. Pero cuando el texto de Gálatas 5 pasa al fruto, habla de uno solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas estas 9 palabras en realidad son 9 formas de decir lo mismo, lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, el fruto del Espíritu, el amor. Vamos a decir hoy, ya el domingo pasado hicimos una breve introducción al tema, pero hoy vamos a decir que es un tema prohibido, es un tema de los que no se debe de hablar. De hecho, el Señor Jesús muy poco habló del amor. Ahí en la última cena, Él le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Pero prácticamente es la única referencia que Jesús directamente hizo sobre el amor. Más bien Jesús lo demostró. Jesús habló, tocó al leproso, sanó al ciego, escuchó a los pecadores, tuvo tiempo para contestar las preguntas de un maestro de la ley, Nicodemo, tocó a los niños, pasó tiempo con la gente. Él demostró pues su amor en actos de servicio práctico. Y él preguntaba a la gente sobre el gran mandamiento, y entonces la gente contestaba: sí, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto es en Lucas capítulo 10, en donde un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó: pues, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees allí? Y él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Es decir, el Señor Jesús no dio un discurso acerca del amor. Él le preguntó al maestro de la ley, y fue el maestro de la ley el que dijo el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces Jesús le dijo: pues está bien, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo la historia, la parábola del buen samaritano. Un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó
fue asaltado por unos ladrones que le robaron todo cuanto llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, pero pasó de largo. Y del mismo modo un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas poniendo aceite y vino sobre ellas. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo: cuida bien a este hombre, si gasta más te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le replicó: pues vete y haz tú lo mismo. Es decir, el Señor Jesús, en lugar de hablar acerca del amor, lo demostró con acciones. Y cuando le obligaron a hablar un poco más, Él contó esta historia. La historia, la parábola del buen samaritano. Y en esa historia aprendemos más acerca del amor. No solamente que es un tema del cual hay que hablar poco, del cual hay que hacer sermones breves, del cual hay que predicar poco y hay que actuar más. Y es un tema que compromete a los que hablan, a los que hablamos, nos compromete tremendamente. Pero también el amor es algo que tiene que traspasar fronteras. Y que para que pueda existir como tal, tiene que tener el escándalo de ser inmerecido. En el relato del Evangelio de Lucas, justo en el capítulo anterior, el Señor Jesús y sus discípulos estaban pasando por Samaria, por la región de Samaria. Y como era normal, las relaciones entre los judíos y los samaritanos eran tensas. En aquel tiempo no se hablaban entre sí y no se daban unos a otros un trato amable ni hospedador. De manera que cuando llegaron a un pueblito samaritano, a pedir ahí posada, alojamiento, comida, tal vez, los viajeros, Jesús y sus discípulos, los samaritanos les cerraron las puertas. Les escucharon el acento raro de hablar, los vieron cómo caminaban, notaron que no eran samaritanos y se pusieron de acuerdo todos y cerraron sus puertas. Nadie les ofreció alojamiento ni tampoco comida. Entonces 2 de ellos, que eran hermanos, Jacobo y Juan, que tenían un carácter muy fuerte. Normalmente hemos pensado que Pedro era el del carácter fuerte, pero Juan y Jacobo no se quedan atrás, porque el mismo Jesús les había puesto como apodo los hijos del trueno. Es decir, eran gente que se encendía fácilmente y se enojaba. Y así enojados le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y queme a toda esta aldea? Bueno, Jesús los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿qué les pasa? ¿Cómo quieren hacer eso? ¿Cómo quieren usar la oración para eso? No se trata de eso. Y justamente pues, habiendo recibido Jesús y sus discípulos la falta de hospitalidad de los samaritanos, en el capítulo siguiente se encuentra Jesús poniendo a un samaritano como ejemplo. Este judío iba de Jerusalén a Jericó en asuntos personales, negocios, no sabemos, pero lo que sí sabemos, unos lo estaban esperando en una emboscada. Salieron de atrás de unas piedras, lo agarraron a golpes, le robaron sus cosas y lo dejaron medio muerto para que se desangrara ahí a la vera del camino. Pasó después un sacerdote de quien uno esperaría pues que conoce la ley de Dios, que conoce también al Dios de la ley. Pero él, al ver al hombre medio herido, medio muerto,
pasó de largo, no lo atendió. Después vino un segundo caminante, un levita, y también lo miró y no hizo nada, siguió caminando. Y Jesús pone en el relato a una tercera persona, un samaritano. Yo pienso que Jesús, al decir la palabra samaritano, ahí provocó un escozor en los oídos de todos los que estaban presentes, especialmente del que hizo la pregunta, ese maestro de la ley. Escuchó la palabra samaritano y le rechinó en los oídos, le dolió. Y Jesús siguió con su relato diciendo, y ese samaritano se acercó al hombre que estaba medio muerto, le vendó las heridas, le echó aceite para que las cortadas fueran suavizadas, y le echó también vino para que con el alcohol se desinfectara. Es decir, remedios de aquella época para los raspones, para las cortadas, para las heridas en la piel y en la carne. Y lo subió a su cabalgadura y lo trató como si fuera un pariente suyo, como si fuera su carne y sangre. Es decir, le demostró una clase de amor que solamente se despliega para los propios, no para los ajenos. Y ahí tenemos la gran pista que nos da Jesús, que para que el amor sea tal, para que el amor sea verdaderamente amor, tiene que traspasar fronteras. Tiene que tener como objeto a alguien que no lo merece. Si solamente se da amor al que lo merece, ya sea por lazos sanguíneos, o por amistad, o por haber hecho algo muy bueno que realmente merezca el buen trato, entonces no es amor. El amor se da en un aspecto de gracia, es decir, inmerecidamente, o no es amor. Podemos decir que es afecto, podemos decir que es afiliación, sí podemos decir pues que es buen trato, amabilidad para alguien que es de nuestro propio grupo, que es nuestro amigo, a alguien que tal vez tenemos algún favor que pagarle, o que tal vez sabemos que a la vuelta de la esquina nos pagará este favor. Entonces todas esas relaciones no son amor verdadero. El amor que es fruto del Espíritu se da a quien no lo merece, a quien al contrario ha hecho precisamente las cosas que lo harían merecedor del desprecio, despreciable, a alguien que realmente se ha portado mal. Por eso pone Jesús al samaritano, que justo en el capítulo anterior le ha cerrado la puerta a Jesús y a sus discípulos, ha mostrado falta de hospitalidad, no los quisieron atender, no les quisieron dar hospedaje, y ahora lo pone Jesús como un modelo de lo que significa amar, cruzar fronteras, romper barreras, deshacer las expectativas, sorprender, tomar iniciativas escandalosas, ir precisamente a saludar al que no se lo merece, a dar el corazón al que lo ha despreciado, a tratar como si fuera un hermano al enemigo, a mostrarse pariente del extraño. Entonces sabemos pues que el amor es una cosa prohibida, de lo que hay que hablar poco, y más que nada hay que actuar. Y también sabemos que si no es de gracia, no es verdadero amor. Si no es inmerecido, no es amor. Podemos hablar de afecto entre amigos, ayuda entre cuates, actos de servicio entre los que nos deben favores o que sabemos que nos van a pagar los favores hoy por ti, mañana por mí, uno para todos y todos para uno. Eso no es verdadero amor. El amor es el pan que se echa sobre las aguas, el acto que se da de gracia,
sabiendo que no hay forma de que pueda ser recompensado en esta vida. Y el Padre Celestial que nos mira, Él sabrá darnos la recompensa a su manera, en su tiempo, en su presencia tal vez. Nos recompensará los actos sencillos y atrevidos de amor, los actos escandalosos y que cruzan fronteras, los actos de gracia del amor. Y entonces aquel hombre, el maestro de la ley, termina de escuchar el relato que acaba de contar Jesús, la parábola del buen samaritano, y no acaba de cerrar la boca. Está con la boca abierta del asombro de lo que Jesús acaba de decir, y le pregunta todavía: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él no tiene otra cosa más que responder: fue el samaritano. Pero este maestro de la ley no utilizó la palabra samaritano, sino que dijo: fue el que usó de compasión de él, el que se mostró compasivo, el que tuvo misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ve y haz tú lo mismo. Es decir, a la vuelta de la esquina, al salir de aquí, en nuestro propio carro, cuando las personas que nos montamos ahorita después de la iglesia, o las personas con las que trabajamos, nuestros vecinos, a cada momento tenemos oportunidad de demostrar el amor a alguien que no ha hecho nada para merecérselo y que al contrario se ha mostrado no hospitalario, cruel, rudo, enemigo. Precisamente ahí es donde se manifiesta el verdadero amor. Las otras manifestaciones pueden llamarse afecto, pueden llamarse cariño, pueden ser actos de servicio, amistad, pero el fruto del Espíritu como amor, que es lo primero en la lista de lo que el Espíritu Santo produce en su iglesia, son estas actitudes y estas acciones raras, inexplicables, podemos decirles escandalosas, de ayuda, de servicio, de poner el corazón por alguien que no lo merece. Que el Señor Jesús ponga su Espíritu una vez más sobre nosotros y sobre su iglesia, y que está ahora Él a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en oración y en ruego. Bueno, pues que le diga al Padre: démosle más y más del Espíritu Santo a esta iglesia Sinaí, para que acá en Monterrey, en México, en el siglo XXI, podamos producir ese fruto precioso que es amor, y que son esos actos extraños de servicio, de atención y de abrir el corazón al que menos se lo merece. Amén.